Y ahora vamos a ver cómo el Señor usa entonces a la familia para estimularnos a vivir en santidad, ¿verdad? A desarrollar nuestro carácter, hermanos. Me encanta cuando, yo creo que usted ha notado, cuando lee las cartas pastorales, el énfasis de Pablo hacia Timoteo y Tito. El énfasis no es en la destreza, en la competencia o en la habilidad. O sea, el énfasis de Pablo en esas cartas es en el carácter. Usted puede leer ahí que se requiere que los hombres mayores sean, que los jóvenes sean, que las mujeres mayores sean, que las mujeres jóvenes sean, que los patronos, ¿verdad? Contextualizando ese término, los amos, los patronos sean, ¿verdad? Que los empleados o los siervos sean. Es en el carácter, ¿verdad? Y el Señor requiere de nosotros que cada vez nuestro carácter sea desarrollado. Y Él usa la familia en ese sentido. San Juan capítulo 17, quiero que lea conmigo el verso 19. Juan 17, 19. Si lo tiene, dice allí, ¿lo tiene? ¿Lo tenemos? Muy bien, ¿quiere acompañarme? ¿Quiere leer conmigo? 1, 2, 3. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es el Señor, hermanos, quien está hablando ahí. Es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor perfecto, el que está diciendo eso. Dice que por causa de sus discípulos Él se santifica, pero es que, o sea, no es santo Él. Él es santo, hermanos, Él es santísimo. Sin embargo, Él, por supuesto, a través de su vida, a través de sus palabras, a través de sus acciones, de sus actos, Él quiere enseñarnos a nosotros qué es lo que debemos hacer. Entonces Él dice, no es que Él no sea santo, ¿verdad? Sino que Él está enseñando a sus discípulos y enseñándonos a nosotros qué es lo que espera de nosotros. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a rogar al Señor, hermanos, para que nos ayude en estos minutos, en este tiempo, que podamos ser instruidos, animados, confrontados por medio de la palabra. Padre nuestro, agradecemos, Señor, este fin de semana que usted nos ha dado, Señor. Agradecemos el tiempo que nos dio el día de ayer, alabando su nombre, escuchando su palabra, aprendiendo, Señor, sobre la necesidad de la santidad en nuestras vidas. También, Señor, agradecemos ese tiempo de compañerismo que disfrutamos el día de ayer y estamos disfrutando el día de hoy, Señor. Agradecemos por nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos que usted trae de tan lejos, Señor, nuestros hermanos de Choluteca, nuestros hermanos de Tegucigalpa. Gracias por traerlos con bien, Señor. Gracias por guardarlos. Gracias por poner ese ánimo en ellos, y también gracias por poner ánimo en nosotros, Señor, de acá cerca, para reunirnos, Señor, y seguir aprendiendo de su palabra, para seguir, Señor, creciendo a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos hombres fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Señor, rogamos que en este tiempo nos guíe. Rogamos, Señor, que su Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Somos incompetentes, incapaces. Señor, personalmente ruego que use mi pequeño esfuerzo, Señor, de estudio y de trabajo, para enseñarnos, Señor, su voluntad en esta mañana. Ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor, y rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Santificado a través de la familia, o por causa de la familia. Y uno de mis textos, uno de los textos que me encanta, hermanos, es Romanos capítulo 15, verso 4. El apóstol Pablo dice a los hermanos allí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, dice él, se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, ¿verdad? Hablando de la palabra inspirada, revelada, el Antiguo Testamento. Dice Pablo que esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Para qué más dice? Para que por medio de ella recibamos paciencia y consolación y tengamos esperanza. Ahora, mis hermanos, hablando de este tema, el tema de cómo el Señor utiliza a la familia como un instrumento para impulsar la santidad, para desafiarnos a la santidad, veo algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces no somos conscientes de la magnitud de nuestras acciones, del alcance de nuestras acciones en relación con nuestra familia. Y allá en el Antiguo Testamento tenemos ejemplo precisamente de ello. Tenemos ejemplo de algunos padres, ¿no? Hay sin duda muchos ejemplos, pero quiero traer aquí, hermanos, a este momento algunos dos ejemplos de hecho. Tenemos ejemplos de padres que con su conducta, hermanos, llevaron a la ruina, a la desgracia y a la destrucción a su familia. Por ejemplo, allí en el libro de Números, capítulo 16, tenemos la historia de 4 hombres allí. Sin duda eran padres de familia: Coré, Datán, Abirán y On. Estos 4 hombres con su conducta, con su actuar, con su manera de comportarse, finalmente llevaron a su familia a la desgracia. En el libro de Josué, en el capítulo 7, encontramos la historia de otro hombre que también causó la ruina en su familia. Allá encontramos la historia de Acán. Acán había recibido instrucciones específicas, bien claras de parte del Señor en cuanto a lo que debía destinarse para la destrucción. Sin embargo, él, dice la palabra, codició unas cosas, y esto trajo desgracia no solamente para el pueblo de Israel, pero también trajo la desgracia a su familia. Y a través del ejemplo de ellos, hermanos, a través del ejemplo de estos hombres y de otros hombres que quizás usted recuerde, se nos llama a tener sumo cuidado de nuestra conducta, a tener sumo cuidado de nuestro carácter. Y en este texto que vamos a estudiar esta mañana, en estos minutos, es imposible hacerlo a profundidad, pero hermanos, vamos a aprender algunos principios que el Señor nos da. Ahí en este texto de San Juan, capítulo 17, somos desafiados en el área del carácter. Somos desafiados por medio de las palabras del Señor. Somos desafiados por medio del ejemplo del Señor. En su última oración, nuestro Señor, previo a su arresto y martirio, Él enseña a sus discípulos y por extensión nos enseña a nosotros por qué es requerida la santidad en nuestras vidas, como hombres, como esposos y como padres de familia. ¿Por qué nos es requerida, mis hermanos, la santidad a nosotros los hombres? Bueno, en primer lugar, hermanos, cuando nos trasladamos hasta el principio, recuerde que Dios nos creó, ¿verdad? Hizo al hombre y nos hizo responsables. Luego hizo nuestra esposa, nos hizo responsables de ella. También nos hizo responsables del huerto. El Señor dijo que íbamos a labrarlo, a cuidarlo y que íbamos a labrarlo también. Él nos hizo responsables. Y a través de toda la palabra encontramos que Dios nos responsabiliza a nosotros. Cuando el primer hombre, Adán y Eva, se rindieron al pecado, ¿a quién llamó el Señor? ¿Recuerda usted? ¿Quién fue la que tomó la fruta? ¿Quién fue la que comió la fruta? Pero el Señor cuando llama dice: Eva, venga para acá. Eva, venga que necesitamos platicar un asunto aquí. Dijo así, no dijo así.
dijo Adán, venga para acá, ¿qué es lo que has hecho? No, bueno, Señor, dijo Adán, ¿verdad? Le entró el miedo a Adán y dijo, no, yo no soy el culpable, es la mujer que me diste, ella es la que tiene la culpa. Pero en realidad él era el responsable. Siempre que me toca aconsejar a jóvenes que se van a casar, ¿verdad? Siempre les digo, mira, si este asunto se hunde, si este barco se hunde, ¿sabes quién es el responsable de este asunto? Tú eres el responsable delante de Dios. En el matrimonio, cuando las cosas no andan bien, ciertamente, hermanos, los problemas en el matrimonio son de dos. Participa tanto la esposa como el esposo. Pero usted y yo debemos saber que si ese barco se hunde, ¿verdad? Dios va a tratar con usted y conmigo. Dios va a tratar con nosotros, porque es a nosotros a quien el Señor nos ha hecho responsable. ¿Qué es lo que has hecho?, le dijo el Señor a Adán. ¿Qué es lo que has hecho? Adán no había hecho lo que el Señor le había mandado. Ahora, hermanos, entonces la santidad nos es requerida en el área familiar como hombres, como esposos y como padres, porque es algo que trasciende lo temporal. Es lo primero que quiero que veamos, es algo que trasciende lo temporal. Y ahí en los versos del 1 al 3 dice el Señor estas cosas: habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Seguramente usted conoce ese pasaje. Es el pasaje con el que comienza nuestro discipulado 1 a 1, lección 1. ¿Tengo vida eterna? Queremos asegurarnos si tenemos vida eterna. Y mis hermanos, se nos requiere a nosotros, el Señor nos requiere a nosotros, nos manda a nosotros que debemos cuidar nuestro carácter, que debemos desarrollar la santidad en nuestra vida, porque ello es algo que trasciende lo temporal. Lo temporal. El Señor dice allí, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? ¿De qué está hablando el Señor allí? Mis hermanos, está hablando que su vida va a terminar. Está a unas horas de terminar su vida terrenal acá, en este mundo. A eso se está refiriendo. Él será arrestado en un poco tiempo. En unas pocas horas el Señor va a ser arrestado. Cuando usted lee el capítulo 18, dice que después de hacer esa oración, tomó a sus discípulos y se fue al torrente de Cedrón. Un lugar, dice, que era bien conocido por Judas, a donde Judas llevó entonces a los soldados, a los alguaciles, de los principales sacerdotes y de los escribas. Allá fue arrestado, allá fue traído a medianoche, enjuiciado a medianoche. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor dice que la hora ha llegado, está hablando de que su vida va a terminar. Entonces, mis hermanos, la santidad trasciende lo temporal. Lo que usted transmitimos a nuestros hijos, a nuestra familia, es de trascendencia eterna. Trasciende a lo eterno. Jesús entendió esta realidad. Aunque Él es eterno, sin embargo, humanamente, Él sabía que su vida ya no iba a continuar. Él entendía esa realidad y por ello aprovechó al máximo su tiempo con sus discípulos. Aprovechó al máximo el tiempo con sus discípulos. Era el tiempo de terminar su misión. Debía ser martirizado, debía morir. Iba a resucitar y luego iba a ser exaltado a los cielos. Ya no iba a estar más acá. Él entiende eso. Él sabe que estaría en este mundo nada más por un poco de tiempo. 33 años nada más estuvo Él. Algunos de nosotros vamos a vivir mucho más que eso, el doble de eso. Algunos viven el triple de eso. Pero Él solo vivió 33 años. Él lo sabía. Y Él entonces, entendiendo ello, invierte tiempo en sus discípulos. Él sabe que la vida es muy corta. Él sabe que la oportunidad para invertir en la vida de sus discípulos es limitada. Él entiende que debe tener, desde que él comenzó su ministerio, Él tenía claras sus prioridades. Él atendía a
multitudes. Él siempre tenía tiempo para las multitudes, sin duda. Por eso lo vemos agotado, cruzando el mar de Galilea, dormido sobre un mástil. Ni una tormenta lo despierta. Está cansado. Lo vemos cansado ahí en el pozo de Sicar cuando se encuentra con la mujer. Él está cansado porque él siempre tenía tiempo para las personas. Sin embargo, hermanos, cuando usted y yo leemos los evangelios, vemos que su prioridad, siempre su prioridad fueron sus discípulos. Sus discípulos. Esta, mis hermanos, en relación con nosotros como hombres, como padres, como esposos, debe ser nuestra misma percepción. Es nuestra misma realidad. Mis hermanos, debemos entender que tenemos a nuestros hijos por un breve tiempo con nosotros. Solo un breve tiempo, hermanos. Es corto el tiempo, es breve, para guiarlos al conocimiento de la vida eterna, para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, para instruirlos en su camino, para que aun cuando sean mayores no se aparten de él. Es poco el tiempo, mis hermanos, que tenemos para santificar a nuestra esposa. El Señor Jesús, allá en Efesios capítulo 5, hablando del matrimonio, dice lo siguiente, hablando de la obra del Señor por su iglesia. Nos dice a nosotros en el capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. ¿Cómo debemos amarlas? Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla, con el propósito para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese trabajo es suyo, mis hermanos. Ese es mi trabajo. Ese es nuestro trabajo. No es la responsabilidad de los pastores, de los líderes de la iglesia, aunque ellos ciertamente nos ayudan, nos apoyan, colaboran en esa tarea. Pero no es la responsabilidad de ellos, de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no puso a nadie más en el huerto del Edén para que cuidara de Eva. Yo sé que tú tienes que trabajar, dijo el Señor Adán, ¿verdad? Tienes que ir al huerto, tienes que ir a labrar, a trabajar. Entonces voy a crear a esta otra persona para que, bueno, cuando tú no puedas, entonces que estés pendiente de tu esposa y de tus hijos. Dios no hizo eso. Eso es un asunto que Adán tenía que programar. Era un asunto por el que Adán tenía que priorizar. Es responsabilidad nuestra, mis hermanos. Es la responsabilidad impuesta a nosotros por el Señor. El Salmo 127 habla de ello. Salmo 127, hablando de la familia, habla de la familia. Dice allí el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Y luego habla de la bendición de la familia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la ciudad. Ahora, mis hermanos, por supuesto, cuando usted piensa en esa ilustración, en esa analogía que el Señor utiliza ahí en relación con la familia y el cuidado de la familia, la responsabilidad nuestra en relación con la familia, el Señor está hablando de un arduo trabajo allí, hermanos. Elaborar una flecha en ese tiempo no era un asunto fácil, era un trabajo duro, era un trabajo arduo, era un trabajo de paciencia. Es lo que el Señor hizo con sus discípulos. ¿Ha notado usted que vez tras vez está repitiendo lo mismo? ¿Les está repitiendo lo mismo a sus discípulos? Él quiere que entiendan eso, que capten eso, que se apropien de eso, que encarnen todo lo que les está diciendo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, les dice: les voy a decir lo mismo, hermanos. Les voy a recordar las mismas cosas, pero ¿saben qué? A mí no me es molesto eso. Filipenses 3:1.
A mí no me es molesto recordarles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Para ustedes es mejor. Entonces, hermanos, debemos entender que el Señor usa a la familia, nos desafía, nos reta por medio de la familia a cuidar nuestra vida, a santificarnos. No vamos a estar mucho acá, vamos a estar un poco tiempo, un corto tiempo. Viene la eternidad. Nuestra vida, hermanos, ya sean 70, 80, 90 o 500 años que usted y yo vivamos acá, eso es lo que usted hizo ahorita comparado con la eternidad. ¿Sí? ¿Qué hizo usted ahorita? Eso, hermano, eso. ¿Sí? Parpadeó. Eso es la eternidad comparado con 500 o 1000 años que vamos a estar acá. Entonces, mis hermanos, el Señor entendía eso y aprovechó eso con sus discípulos. Debemos emular precisamente ello. Debemos cuidar nuestra vida. Coré, Datán, Abirán y On pensaron en sí mismos, hombres egoístas. Acán pensó en sí mismo, hombre egoísta. Muchas veces nosotros somos hombres egoístas, hermano. Solo pensamos en nosotros. Hablamos sin pensar en nuestros hijos y en nuestra esposa. Actuamos sin pensar en ellos, reaccionamos sin pensar en ellos, hacemos cosas sin pensar en ellos. El Señor cuidaba sus pasos. Él dice, por ello yo me santifico, Señor, por ello cuido mi vida, por ello cuido lo que digo, por ello cuido mis actitudes, cuido mis reacciones, cuido mis palabras. Por supuesto, hermanos, Él era un hombre perfecto. Nosotros no lo somos, pero eso no es una excusa, hermanos. Eso no es ninguna excusa para que usted y yo no nos esforcemos. Somos llamados precisamente a ello. Es a lo que somos llamados. El Señor no quiere, o sea, no espera la perfección de nosotros. Sin embargo, somos desafiados a ello. Entonces, la santidad nos es requerida porque trasciende a lo temporal. Segundo, hermanos, porque somos representantes del Padre celestial, del Padre eterno, del Padre perfecto. La santidad nos es requerida por ello. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor dice, Padre, yo te he glorificado a ti. He reflejado tu carácter. Le he mostrado a mis discípulos cómo eres tú, Señor. Cada palabra que ha salido de mi boca es la que tú me has autorizado a hacer. Cada obra que yo he hecho es la que tú me has mandado a hacer. Allá en San Juan, capítulo 14, le he vuelto una página ahí, San Juan capítulo 14, allí en el verso 8, Felipe le dice al Señor, versos 8 y 9, Felipe le dice al Señor, porque el Señor dice en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy. O sea, ustedes pueden saber que están en el camino correcto si están en mí. Ustedes pueden saber que están en la verdad y que están diciendo la verdad y compartiendo la verdad porque están en mí. Yo soy la verdad. Y ustedes pueden saber que tienen vida, verdaderamente tienen vida porque me tienen a mí. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo el Señor allá a Marta y a María en Juan capítulo 11. Pero aquí Felipe le dice, Señor, a la luz de eso, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre, Señor. Solo eso queremos. ¿Y qué le responde el Señor ahí en el verso 9? Felipe le dice al Señor, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Juan capítulo 1, verso 18, dice, al Padre nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hermanos, la santidad nos es requerida a nosotros los hombres
Porque somos representantes del Padre, porque somos lo que la gente mira, es lo que nuestros hijos miran, es lo que nuestra esposa mira, es lo que están a nuestro alrededor mira. He escuchado personas piadosas que cuando alguien viene y les dice, ¿verdad?, que quieren seguir su ejemplo, entonces dicen de una manera piadosa, no me sigas a mí, ¿verdad? No me mires a mí, ¿verdad? Mira a Jesús. Y entonces eso me molesta a mí un poco, hermanos, y les digo, mira, ¿por qué le dices eso a la gente? ¿A dónde has visto tú a Jesús físicamente? ¿A dónde lo has visto? ¿Ah? ¿Cómo puedes mandar a alguien a decirle, no me mires a mí, mira a Jesús? No, dile, mírame a mí. Pero ¿sabes qué? Eso por supuesto requiere agallas. Eso requiere coraje, eso requiere valentía. Eso requiere determinación. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a alguien, mírame a mí, entonces quiere decir que yo me tengo que cuidar, mis hermanos. Yo cuido mi vida. Yo no puedo venirles a decir a ustedes aquí que oren si yo soy un disciplinado en la oración. Yo no puedo venir a decirles a ustedes aquí que lean la palabra si yo no lo estoy haciendo. Yo no puedo decirles a ustedes que sean puntuales si yo soy un impuntual. Yo no puedo decirles a ustedes que hagan esto, que ofrenden o que den al Señor de lo primero y lo mejor si yo... Eso requiere determinación, hermanos. Cuando Pablo escribe a los Corintios, allá en 1 Corintios 11, les dice, imítenme a mí. ¿Sí? Imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy ¿verdad? Porque yo soy casi perfecto, no. Dice Pablo, imítenme a mí, hermanos, así como yo soy imitador de Cristo. A los Filipenses, allá en el capítulo 4, verso 9. Le dice Pablo, lo que oísteis y aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced. Esto haced. Mis hermanos, eso es lo que somos. El Señor dice, yo te he glorificado, Padre, he manifestado tu nombre. Estos hombres han conocido que verdaderamente provengo de ti. Ellos han comprendido en verdad que salí de ti, que tú me enviaste. Al igual que los profetas y los apóstoles eran, hermanos, solo representantes de Dios. Así nosotros también somos representantes delante de nuestra familia en primer lugar, delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos. Y yo agradezco al Señor, hermanos, agradezco al Señor. Hasta mi hijo al fondo. Ciertamente, hermanos, no he sido un padre perfecto, ¿verdad? No lo he sido, pero sabe que alabo al Señor porque está ahí, sirviendo al Señor, ¿verdad? Quizá no fui ejemplo en muchas cosas, pero sí le mostré el camino del Señor. Él pudo ver un carácter, pudo ver que amaba servir al Señor, seguir al Señor, honrar al Señor. De hecho, muchas veces creo que fallé en ese sentido, me involucré tanto en la obra del Señor que descuidé a nuestros hijos. Pero el Señor ha sido misericordioso. Todos nuestros 5 hijos sirven al Señor, están en Cristo Jesús, son hijos de Dios. Eso es lo que somos, hermanos. Somos representantes del Padre perfecto, somos embajadores. Dice Pablo a los Corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Somos eso delante de nuestra familia. Tenemos una misión que cumplir en sus vidas. Debemos manifestar el nombre de nuestro Dios a ellos. No solo de manera verbal, hermanos, ellos deben ver al Señor a través de nosotros. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos, hermanos, quieran servir al Señor, quieran seguir al Señor a pesar de nuestros defectos, si ellos miran la indiferencia en nuestra vida? Si es nuestra esposa la que sale primero de la casa con los niños,
Si es nuestra esposa la que nunca tiene excusas para venir al Señor y servir al Señor. Muchos hombres, lamentablemente, somos así. Es la esposa la que tiene que andar empujando a la familia para servir al Señor. Hermanos, el Señor nos perdone y el Señor nos guía al arrepentimiento. Porque si no, hermanos, va a ser terrible cuando tengamos que encontrarnos con el Señor, estar en la presencia del Señor y saber que no hicimos lo que Él nos había ordenado que hiciéramos. Debemos entregarles la palabra de Dios, debemos guiarles al conocimiento del Dios verdadero y a la vida eterna. ¿Cómo va a ocurrir eso? Hay que compartir. Yo les he dado tu palabra, dijo el Señor. Repite varias veces en ese capítulo 17 de Juan. Yo les he dado tu palabra, he entregado tu palabra. Les he compartido tu palabra. ¿Sabes qué, Padre? Ellos verdaderamente han llegado al convencimiento que yo te represento a ti. Soy realmente una réplica de ti. Eso es lo que somos, hermanos. La santidad no es requerida porque es algo que trasciende lo temporal. La santidad no es requerida, hermanos, porque somos representantes del Padre perfecto. Recuerde, el Señor no espera que seamos perfectos, pero sí espera, como le decía a un joven que nos estaba solicitando a una de nuestras hijas para comenzar una relación de noviazgo con ella. Y le decía, mira, Patrick, estas dos cosas son las que nosotros como padres requerimos de los que van a ser nuestros yernos, ¿verdad? Primero queremos que sea un hombre de Dios, es lo primero, que sea un hombre piadoso, un hombre de Dios. Y segundo, que sea un hombre que le guste trabajar. Solo esas dos cosas. Si hay algo más después de eso. Y entonces Patrick nos dijo, ¿verdad? Estoy luchando en mi relación con el Señor, estoy esforzándome por crecer. Excelente, le dije. Eso es lo que quiero. Eso es lo que espero, ¿verdad? No quiero que me digas que ya alcanzaste un nivel. No. Lo que quiero es que me digas que cada día estás esforzándote, luchando. Porque ¿sabes qué? Mi hija, cada una de nuestras hijas, su esposo es un hombre piadoso. Y quiero que Joen también tenga un esposo piadoso. Queremos un hombre piadoso. Sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios, vas a amar a nuestra hija. Y eso es suficiente para nosotros. Eso es lo que debemos ser, mis hermanos, para nuestros hijos. Pero tercero, mis hermanos, la santidad no es requerida. La santidad no es requerida porque vamos a rendir cuenta por nuestra familia. Sin duda. Viene un tiempo, hermanos, en que vamos a rendir. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor sabiendo que no hemos obedecido su mandato, que no hemos cumplido su instrucción? Verso 9, yo ruego por ellos, dice el Señor, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y me encanta, mis hermanos, porque este capítulo 17 es un capítulo, le decía yo a algunos discípulos ahí, es un capítulo que a veces luchamos con la elección. No sé si le costó a usted, ¿verdad? A veces luchamos con esa doctrina y luchamos porque no la entendemos, porque siempre queremos tener parte en el asunto, ¿no es cierto? Queremos que la gente diga, miren ese clavito que está ahí, lo puso Celso, ¿verdad? Sí, claro, yo ese clavito que está ahí, yo lo puse, ¿verdad? Sí, nos gusta ese asunto, ¿verdad? Pero la elección no tiene que ver nada con nosotros, nada con nosotros. Estudiábamos con nuestro pastor Luis el domingo pasado sobre el endemoniado gadareno. ¿Usted cree que el endemoniado gadareno estaba pensando estaba diciendo, yo sé que Jesús va a venir aquí, ¿verdad? Él va a cruzar el lago, el mar de Galilea, va a venir aquí, me voy a encontrar. ¿Usted cree que ese hombre estaba pensando de esa manera? Ese hombre no tenía idea. No tenía idea. ¿Usted cree que la mujer samaritana fue al pozo y dijo, yo sé que hoy es el día en que me voy a encontrar con el Mesías, con Jesús? No, hermano. Ni ellos, ni usted, ni yo
¿Sabe por qué estamos aquí? Porque el Señor así lo determinó. Esa es la elección. Y cuando usted lee este capítulo 17 de Juan, usted va a mirar ahí en el verso 6, en el verso 9, en el verso 12, en el verso 24. En todos esos versos, y quizá haya otro más, quizá hay otros versos más ahí, que dicen que los discípulos fueron entregados por el Padre al Señor. O sea, no fueron ellos los que dijeron, yo quiero seguir a Jesús. No, fue el Padre que dijo, a los que me has dado, a los hombres que me has dado, tú me los diste, Padre, yo los he cuidado, son tuyos. Esa es la maravillosa elección. Ahora, ¿sabe que puede ver el paralelo? ¿Puede ver el paralelo? El libro de Salmos dice, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia, hermano? Marlon, ayúdame. ¿Qué es una herencia? ¿Es algo que vos te ganás? ¿De quién es esa herencia? ¿Es un bien, es un valor, es una propiedad de quién? De alguien, de tu papá. Esa es una herencia. Nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos no son míos. Yo no soy el dueño de ellos. Yo solo los he recibido para administrarlos, para invertir en ellos. Eso es lo que son mis hijos. Pero su esposa sí, ¿verdad? Su esposa sí. ¿O no? ¿Qué dice el proverbista? El que encuentra esposa, encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero otro proverbio dice que los bienes y las riquezas son herencia de los padres, pero la mujer, la esposa, ¿de quién es? Es una herencia del Señor. Es decir, hombres, estaban emocionados, ¿verdad? Ustedes, porque dijeron, no, pero esa yo la busqué, yo la escogí. Olvídese. ¿Cómo explica usted que yo nací en un pueblo remoto allá en Olancho? Y Elizabeth, esa mujer hermosa que usted mira ahí afuera sirviendo, nació allá por Tela. Se vino a vivir a San Pedro. De allí yo me vine a vivir a San Pedro. Estando en San Pedro, ella fue y buscó casa allá en Planeta. Estando yo en San Pedro, el Señor me llamó en 1980 y me encantaron las misiones y comenzamos a hacer misiones. Iniciamos una en Choloma, ahí está la iglesia todavía. Luego comenzamos la obra en Planeta. ¿Y qué cree usted? Por casualidad, Elizabeth llega un día allí a Planeta, siendo yo el líder de los jóvenes. Era un cipotillo. Y el Señor dice, ¿verdad? Le dijo a Elizabeth, mira, ese flaquito es el tuyo. Luego me lo dijo a mí, esa preciosidad es la que yo tengo para ti. Y nos enamoramos, hermanos, locamente. ¿Usted cree que eso es casualidad? El Señor la trajo de lejos, me trajo de más lejos a mí. Nos puso nacimos en el año en que teníamos que nacer, nos movió en la manera en que teníamos que movernos y nos puso en el lugar donde debíamos estar para encontrarnos, para mirarnos, para gustarnos, para enamorarnos, para casarnos y para tener 5 hermosos hijos, 8 nietos. Todo es del Señor, hermanos. Todo es del Señor. Y vamos a rendir cuenta de ellos. Y el Señor nos enseña allí que, hablando de sus discípulos y nosotros hablando de nuestros hijos, ellos son nuestro primer ministerio. Ellos son nuestro primer ministerio. No ruego, dice el Señor, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sí lo ve? El Señor atendía a todo el mundo, pero su prioridad, su primer ministerio eran sus discípulos. Él entendía que eran propiedad del Padre, ellos pertenecen al Padre, son tuyos y me los diste. Es decir, los pusiste bajo mi tutela, los pusiste bajo mi administración, bajo mi responsabilidad. Es lo que yo soy.
Primera Corintios capítulo 4, así pues, verso 1 y 2, así pues, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Cristo. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que estos sean hallados fieles, es decir, cumpliendo con lo que se les ha encomendado, cumpliendo con lo que se les ha encargado. Yader ahí está administrando todo ese montón de asuntos de impacto. ¡Qué cerebro de hombre! Pero nos encanta, hermanos, porque siempre que vamos a reuniones, Yader tiene las cosas ordenadas. ¡Qué lindo! Un administrador fiel. Él debe tener las cosas como deben estar. Nuestros hijos, hermanos, deben estar como el Padre espera que estén. Ellos son nuestro primer ministerio, hermanos. Ellos son su propiedad. No son de este mundo, dice el Señor. Por ello debemos tener cuidado. Lamentablemente muchos de nosotros, hombres, no entendemos esta verdad. Y por ello, voy a usar términos folclóricos. Por ello, hermanos, somos candil de la calle. Eso somos, hermanos. Es decir, estamos preocupados por ver cómo están los demás en detrimento de nuestra familia. En detrimento de nuestra familia. Procuramos a toda costa el bienestar de los demás, y está bien, hermanos. Hay que procurar el bienestar de los demás, para eso hemos sido llamados. Mientras descuidamos la vida de los nuestros. Ya mencionaba el Salmo 127, dice que como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y este texto decía, ilustra el arduo trabajo que requiere nuestra familia. Sí, en medio del trabajo, en medio de que labramos el huerto, hermanos, en medio de que cuidamos el huerto, también debemos cuidar nuestra familia. Cuidado, dice a Cantares capítulo 2, verso 15, cuidado con esas zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y ciertamente viña aquí es una ilustración del matrimonio y de la familia. Hermanos, sí, tenemos que estar trabajando, labrando el huerto, cuidando el huerto, viendo que vaya bien allá. Pero con otro ojo debemos estar, hermanos, cuidando de que esas pequeñas zorras no dañen nuestra familia, no destruyan la vida de nuestros hijos. Y en este tiempo que estamos, y en este tiempo en que tenemos padres que les encanta irse por lo fácil, les encanta irse por lo fácil. No quieren esforzarse. Muchos padres hoy en día no quieren esforzarse, no quieren estar tiempo con sus hijos. Vengo cansado, ahorita solo lo que quiero es verdad, mirar el partido. Madres, ¿verdad? No están aquí, ¿verdad? Pero madres que no quieren lidiar con sus niños. ¿Qué hacen? El niño comienza a llorar y le dan un aparato. A ver, niños, hermanos, bebés de 1 año, de año y medio, saben manejar mejor estos aparatos que yo. Así. Y hay tantos peligros ahí. Y hay tantos peligros que rondan la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Hermanos, lo voy a decir por enésima vez. Satanás tiene una agenda. Satanás tiene una agenda. Y en esa agenda, lo número 1 es destruir el matrimonio y destruir la familia. Y él va a buscar cualquier manera, mis hermanos, sepa, él va a usar cualquier manera, aún cosas buenas va a usar para destruir la familia. ¿Quién va a tener el cuidado de eso? ¿Quién va a estar pendiente de eso? ¿Quién va a vigilar esos peligros? ¿Usted y yo? Usted y yo, hermanos. Entonces, se nos requiere a nosotros, hermanos. Se nos requiere que cuidemos nuestra vida. Nuestra familia entonces nos desafía a cuidar nuestra vida, a cuidar nuestros pasos, a cuidar nuestras actitudes, a cuidar nuestro carácter. Porque es un asunto de trascendencia eterna, porque tiene que ver con reflejar al Padre perfecto
aquellos que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad, porque vamos a rendir cuentas por ellos. Pero también, hermanos, porque hay una batalla que ellos tienen que enfrentar en esta vida. Dice el verso 14, perdón. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, debemos cuidar de nuestra vida, porque nuestra familia día con día enfrenta una batalla en este mundo, día a día. Una batalla por causa de la palabra, rechazo, burla y todas estas cosas, por causa de la palabra. El mundo naturalmente odia a aquellos que son hijos de Dios. Naturalmente, usted y yo no tenemos que hacer nada, hermanos, para que el mundo nos odie. Solo mencione el nombre de Jesús y ya tiene un montón de personas que no quieren saber de usted. Además, por la misión redentora que deben cumplir en el mundo. La misión del Señor, nuestra misión es la misión que ellos deben cumplir. Hermanos, todo eso propicia, todo eso crea un entorno, ¿verdad?, que es ideal para enfrentamiento, para lucha, para guerra. Nuestros hijos se enfrentan a eso, nuestra esposa se enfrenta a eso. A veces pensamos que porque nuestra esposa es adulta, es grande, hermanos, enfrenta esas cosas y a veces nosotros no somos comprensivos con ella, ¿verdad? A veces está triste porque ha sido rechazada ya, pero y nosotros, hermanos, debemos entonces ser ese medio para que ella sea fortalecida. Debemos ser ese instrumento de ánimo para ella. Por estas razones, hermanos, en Hebreos capítulo 11, verso 7, Hebreos capítulo 11, verso 7, el Salón de la Fama de los Campeones de la Fe, dice lo siguiente. Dice lo siguiente allí en ese versículo, Hebreos 11, 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Leemos ahí entonces, hermanos, que Noé aparece como uno de los héroes de la fe. Ahora, ¿qué grandes hazañas hizo Noé? ¿Verdad? Bueno, construir ese arca, enorme, es una gran hazaña. Pero ¿sabe? Noé es recordado por su acto de fe relacionado con su familia. Noé creyó al Señor, Noé fue advertido por el Señor, Noé fue obediente al Señor, Noé fue diligente al mandato del Señor y como resultado fue el instrumento para que su familia se salvase. Todo está relacionado con su familia, todo. Usted y yo, al leer la historia de Noé, nos damos cuenta de las dificultades, las luchas, las adversidades y las burlas que debió enfrentar para cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, él sabía que el destino eterno de su familia estaba en juego. Dependía de él si ellos se salvaban o se ahogaban, si ellos se salvaban o se perdían. Y actuó en consonancia con ello. Obedeció al Señor, fue diligente, comenzó a trabajar, puso manos a la obra, hizo oídos sordos a toda la oposición y la adversidad. Su familia era lo más importante.
No había nada más importante que ello, obedecer al Señor y salvar a su familia. Al igual que David, cuando se encontró con su familia, que su familia estaba en grave peligro, allá en primer libro de Samuel, capítulo 30, se fortaleció en su Dios. David se fortaleció en su Dios cuando miró que su familia estaba en grave peligro. David buscó la dirección de su Dios, actuó inmediatamente de acuerdo a las instrucciones de su Dios. El resultado fue similar al del caso de Noé. David también logró rescatar y salvar su familia. Mis hermanos, ese es el ejemplo que usted y yo debemos tener. Para salvar nuestra familia, mis hermanos, debemos santificarnos, debemos cuidar nuestra vida, cuidar nuestro carácter, cuidar nuestra conducta, cuidar nuestra relación con el Señor. Josué capítulo 24. Josué dice a los líderes de su pueblo: escojan hoy ustedes a quién van a servir. Escojan ustedes hoy a quién van a servir. Pero ¿saben qué? Yo y mi casa. Y se pone él en primer lugar, porque él es el que debe ir al frente. Escojan ustedes hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir la instrucción del Señor como Él ha establecido en su palabra, de acuerdo al ejemplo del Señor. Padre nuestro, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos a través de ella, Señor. Ayúdanos si no hemos estado cumpliendo, Señor. Ayúdanos a someternos a tus instrucciones, a someternos a tu voluntad, a ser diligentes como Noé, Señor. A recordar que el tiempo que tenemos es corto para invertir en nuestros hijos, en nuestra esposa, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra vida, a conducirlo, Señor, a la salvación, a la vida eterna, que solo se obtiene en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos. Alabamos tu nombre, Señor, por este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a atesorar en nuestros corazones tu consejo y asimismo nos ayude a ponerlo en práctica, Señor. Rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.